Hola, soy Alexis Argüello Sandoval, desde el pasaje Marina Núñez del Prado, rodeado de libros, libros que desesperan. Y el libro de que quiero hablar esta vez es este clásico clásico en su momento contemporáneo, todavía se lo llama clásico contemporáneo, quizá porque son más bien los que están vivos los que lo leen. Bueno, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, que perteneció a lo que es la generación perdida, junto a Gertrude Stein, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, entre otros. Es un texto corto, se puede leer prácticamente en un par de horas. En la edición que tengo no son más de 150 páginas, el resto ya es información sobre la vida de Hemingway, digamos. Pues como les hablaba, es este viejo que tiene un amiguito, por así decir, que es Manolín. Y bueno, el viejo se llama Santiago. Es algo que dentro de justamente cómo termina abordando el texto Hemingway, no se sabe de forma inmediata. O sea, es como que si los personajes en realidad, dentro de una especie de, no sé, pues apelativo, que terminan recibiendo por sus características en este sentido, que como es el viejo, características etarias, pero que con el pasar, digamos, de la narración, llegando al desenlace, se terminan conociendo los nombres de, ¿no? Algo que ya en cierta medida es un recurso ya bastante utilizado en varias novelas, igual, ¿no? Tal vez un lugar común ahora, no sé si en su momento lo fue. Pero es una especie de batalla entre qué cosas, la soledad, la vejez, la fuerza, el reto, el respeto. Y claro, o sea, este establecimiento de amistad con el objeto que se persigue, con el objeto deseado en este sentido, ¿no? Juega igual con algo que, aunque Moby Dick es más la fatalidad, por así decir, pero en este sentido es el reto, ¿no?, que se termina imponiendo a alguien. Igual también Moby Dick, que todos son generalmente referencias, ¿no? Moby Dick igual a Jonás y la ballena rosada. Bueno, y en este sentido algo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, hablamos de un pez que tampoco se sabe inicialmente cuál es, pero dentro del desarrollo al igual, o sea, no se sabe inicialmente qué tipo de pez es, pero luego se habla, ¿no? En realidad, por las características, tenía un pico como una espada, ¿no? O sea, ya hablamos de un pez espada en este sentido. Lo que sucede con el muchacho, o sea, como les decía, características etarias, el muchacho, el viejo, que son los personajes principales, obviamente, a pesar, el pez es quien es en realidad, ¿no?, el personaje principal, pero en esta correlación de lucha, o sea, quienes terminan dirigiendo la historia precisamente son ellos. Alejan al muchacho los padres del viejo. ¿Por qué? Porque consideran que tiene mala suerte, que está salado. Hay cosas igual muy interesantes en las notas del traductor. Por ejemplo, acá se indican que las cursivas en textos hablados justamente en castellano o en castellano popular, que en este caso es el de Cuba, termina justamente estando en cursivas. ¿Por qué? Porque Hemingway, si bien escribió el texto en inglés, pues estas palabras las utilizó en el idioma, ¿no?, en castellano. Lo que sucede con el viejo es que lleva semanas sin pescar nada, y entonces se interna mucho más adentro en el mar, y lo que hace es justamente perseguir, porque no sabe que va a perseguir un pescado, pero dentro de los cebos lo que hace es pues colocarlos, y termina agarrando un pez gigante. Y ve igual como justamente el sedal, que es esta cuerda precisamente con la cual se pescan, esta cuerda para pesca, va viendo cómo termina arrastrándose, ¿no? Y cómo igual las manos van perdiéndose, van dañándose, van justamente perdiendo piel, ¿no? Quemándose igual con el contacto. Cómo son días los cuales está detrás de ese pez, o sea, ¿por qué? Y hay cosas hermosas, por ejemplo, que para personas las cuales no hemos estado contactadas con el mar, bueno, aunque personalmente sí viajé, pero o sea, es así como que no hay una relación, digamos, ¿no? Una cosa es la mirada del turista, y el bolita que va, no sé, pues a Arica, a Iquique, va a ir a ver las playas y ya, o sea, ha de pensar que el mar es la playa, ¿no? Pero el mar obviamente es mucho más, o sea, la literatura que existe al respecto es bella, ¿no? Y tal vez podríamos hacer cosas desde nuestra carencia, ¿no? O sea, es algo que a veces es criticable dentro de nuestra literatura, la nacional.
Y tiene cosas muy lindas, por ejemplo este fragmento, ¿no? El cual dice: todavía es mucho pez y he visto que el anzuelo estaba en el canto de su boca y ha mantenido la boca herméticamente cerrada. El castigo del anzuelo no es nada, el castigo del hambre y el que se halle frente a una cosa que no comprende lo es todo. Descansa ahora, viejo, y déjalo trabajar hasta que llegue tu turno, ¿no? Igual habla luego cómo se mueve y cómo el saltar, por ejemplo, del pez gigante hace que ruega, casi prácticamente ora que el pez no salte. ¿Por qué? Si este pez gigante salta con la fuerza, lo que puede hacer es que justamente el anzuelo termine soltándose de la boca o al moverse más y generando mayor cantidad de espacio, en vez de que cuando tira y termina generando otra imagen hermosa, es esta cuerda, en este sentido el sedal que está estirado, y está tan estirado que en realidad las gotas de agua terminan cayendo o sea, tiene cosas poéticas muy puntuales. Es la primera vez que leo a Hemingway. Sinceramente tengo cierta tirria, creo que anteriormente lo dije un poco con los escritores norteamericanos, en cierta medida, porque trato no sé, pues siento que la literatura contemporánea está tan marcada por este tipo de escritura, ¿no? Obviamente no está mal, ¿no? O sea, pero sí hay que buscar otro tipo de espacios, o sea, crear un propio canon es algo que a mí me interesa, por ejemplo, ¿no? Con esto tampoco digo de que obviamente hay que leer solamente literatura sudamericana o nacional, eso igual es una boludez si alguien está tratando de escribir, o por el otro lado de tratar de generar una especie de canon, ¿no? Tanto el pescador como el pez, que ya es pescado prácticamente, porque ya está ahí, ya se sabe prácticamente el fin, están cansados, llevan días, y es hermoso como, por ejemplo, con otro sedal lo que hace es pescar peces más pequeños. Por ejemplo, habla de un dorado, habla de otro a los que se les llamaba bonitos, y bueno, son estos con los cuales se alimenta, ¿no?, el pescador, crudos, comiéndolos crudos, y se arrepiente incluso por no tener sal o no tener limón. Entonces, pues con una mano está tratando de manejar justamente el sedal, pero con otra está cortando lo que queda de otro pez pequeño que termina agarrando, ¿no? Y es cómo se alimenta justamente con esto, y ver esta lucha, ¿no? Uno que puede comer, que es justamente el pescador, y otro que es el pez, que ya está con el anzuelo en la boca, que no puede comer, que lleva días sin comer, y por más que sea alguien que le triplique en tamaño, pues está en condiciones de perder, ¿no? Pierde, entre comillas, pero es un respeto tan grande que tiene justamente, que por ejemplo dice cosas como esta, Santiago, ¿no? Tengo que evitar que aumente su dolor, pensó. El mío no importa, yo puedo controlarlo, pero su dolor pudiera exasperarlo. O sea, es este respeto, ¿no?, que tiene igual justamente con el pez, es este juego igual de la pulseta, pero no subestimando, ¿no?, al rival. Además que lo hermoso es que ambos están solos, es uno a uno. En este momento no está el muchachito, no está Manolina acompañándolo, porque sus padres no quieren que acompañe al viejo. Entonces, pues es esto, ambos están solos, y es uno contra otro, ¿no? Y el espectador, a mí se me vino incluso a la vez, porque hoy este libro lleva décadas dentro de mi casa. No lo había leído todavía, tenía ejemplares igual acá que los vendí en su momento en el Catu, pero estaba empolvado dentro del librero. Y es igual jugar a esto, ¿no? Quizá Hemingway igual, no sé, esta es una lectura muy personal obviamente, tal vez hablamos de un libro que igual está allí en un mar de otros textos y está esperando, y además es un texto con el que te enfrentas igual, ¿no? Entonces es como si estuvieras pescando tú igual este texto, ¿no? Y fuera este tipo de animal gigante, o este escritor gigante que termina siendo igual Hemingway, que a pesar de la relación que tenía justamente con Faulkner, lo que hace es, pues, Faulkner era bastante florido dentro del lenguaje y manejaba muchos artificios. En cambio, Hemingway se considera así, le dicen papá Hemingway porque es una vacuna para quienes terminan escribiendo de forma muy rimbombante, ¿no? Él es puntual, es sencillo, a su escritura se le llama escritura telegráfica. Entonces, pues hablamos de otro tipo de cosa, ¿no? Finalmente, lo que sucede en este tira y afloje, el arpón termina clavándolo el viejo al pez, que todavía no se sabía si era pez espada o no. Lo triste es que luego van apareciéndose con la sangre tiburones y terminan llevándose parte de la pesca. Entonces es esta suerte, o sea, termina llevándose algo el viejo, pero termina llevándose al final prácticamente un esqueleto, ¿no? Porque lo que hacen los tiburones es arrancar los pedazos del pez que termina llevando con su embarcación.
Igual es ver cómo termina llegando, luego cansado, lo único que le queda es dormir, se acerca nuevamente Manolín al espacio y pues lo que sucede es que se le acerca al ver que está pues con las manos acabadas, ¿no? Son manos que han tratado de luchar, ¿no? Precisamente con una cuerda y con algo más. En la parte final el viejo cogió el vaso y bebió el café. Me derrotaron, Manolín dijo, me derrotaron de verdad. No, él no lo derrotó, no, verdaderamente. Aquí habla el viejo, no verdaderamente, fue después. Y entonces es este tipo de derrota, tal vez que se termina sufriendo después del hecho, ¿no? O sea, vence el pescador, pero igual termina siendo vencido al ver que se terminan llevando los fragmentos o sea, la carne, todo esto, ¿no? Que era quizá lo que importaba a ojos de los demás, pero queda el esqueleto, ¿no? Que es el trofeo en realidad. Al final hablamos de una especie de lucha por conseguir un trofeo más que el objetivo inicial. Y este es Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Lo hallan en todas partes el texto y bueno, pues hasta la próxima. Todo es mentira, todo es un juego. Hace rato que yo no estoy para esto. Todo es un rato, todo es en vano. Las palabras de ayer ya se borran.